Nosotros quería proponerte si podemos un poco comenzar contándonos un poquito sobre este esfuerzo que se llama Fratelli Tutti y que cuenta con el auspicio del Papa Francisco. Mira, la Escuela Política Fratelli Tutti es una escuela que por primera vez en este año tiene una promoción de 50 chicas y chicos de 34 o 35 países del mundo con distintas confesiones religiosas, orígenes, gente que no cree en Dios, gente especialmente entre los 18 y los 30 años que tienen la voluntad de entender que los trabajos para cambiar el mundo desde la perspectiva, digamos, política y desde la perspectiva también social es partiendo de abajo hacia arriba, desde el trabajo comunitario hacia arriba. Son chicas y chicos que se están formando de una manera muy innovadora. Es una escuela sin aulas, en realidad, sin paredes, y que están viajando por distintas partes del mundo, generando propia comunidad y también soluciones, aportando soluciones a aquellos países donde están viajando. Así que es una experiencia totalmente innovadora que fue abrazada, como tú bien dijiste, Carlos, e impulsada por el Papa Francisco ya en mayo del año pasado. Así que ya estamos cumpliendo nuestro primer año. Correcto. Ahora, ¿qué se espera en concreto de ese proceso? ¿Qué va a pasar con estos chicos y estas chicas? Que ya, algunos ya no son tan chicos ni tan chicas, pero ¿qué es lo que esperan? ¿El objetivo final cuál es? Bueno, el objetivo es que sean personas que puedan crear una tela de araña a lo largo de distintos países del mundo, una especie de tela de araña, de un enjambre de nuevos liderazgos que tengan una visión de cerrar las grietas que nos dividen. Yo pienso, Carlos, que la política de hoy es una política que está en extinción. Es una política con partidos políticos tradicionales que ya no sirven a los ciudadanos y que también estamos viviendo el fin de las ideologías que han sido el pan para hoy y el hambre para mañana. Y todo eso revuelto, que prácticamente los ciudadanos estamos decidiendo en tirar a la basura, necesita ser suplido o repuesto por una nueva generación de chicas y chicos que no necesariamente tienen que estar entre los 18 y los 30 años. Evidentemente los que no estén en esa edad también pueden trabajar en esta creencia de que estamos aquí para cerrar las grietas que nos separan y que nos dividen y para entender que la comprensión del mundo con los problemas que hoy tenemos hay que abordarlos de manera distinta, también sumando el esfuerzo de otras generaciones desde una perspectiva del entendimiento, en donde la división pueda dejarse a un lado de alguna manera y la unidad, el proceso de unidad, el entendimiento entre distintas culturas, sociedades, etcétera, nos unamos y sumamos, digamos, sumemos para crear un mundo distinto, como te decía antes. Así que ese es el objetivo de esta primera promoción. Interesantísimo. Me hace acordar a un proceso similar que se vivió en América Latina entre los 60 y los 70, llamada la UNEC, que era la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que justamente buscaba encontrar estos liderazgos desde una perspectiva social cristiana. Ahora, sobre esto, ¿qué debe cambiar entonces en la forma en que se ha hecho política hasta ahora para que una propuesta como esta funcione, Antonio? Carlos, la perspectiva no necesariamente es, como acabas de decir, social cristiana. Está abrazada por el Papa, pero es totalmente, de acuerdo, una escuela absolutamente abierta, en donde la religión no es el fundamento para que las chicas y chicos estén en la escuela. Lo importante es un proceso de entendimiento. Mira, yo soy de los que piensan que estamos viviendo un fin de civilización y estamos iniciando un nuevo proceso de civilizatorio. Yo soy de los que piensan que está acabando un ciclo político y estamos iniciando un ciclo político nuevo en el mundo. Y soy de los que piensan que los partidos políticos tradicionales, las ideologías y el sistema político que existe en la mayoría de nuestros países ha dejado de funcionar para los ciudadanos. Perú es un caso en donde hay un colapso institucional, pero no solo es Perú, es Argentina, es España, es la guerra de Rusia y Ucrania. Déjame decirte algo, Carlos. ¿Sabes cuántos conflictos armados hay en este momento a la hora en la que tú y yo hablamos? Más de 60 conflictos armados en el mundo. ¿Tú sabías, por ejemplo, que hoy en Mauritania, que a lo mejor mucha gente no sabe dónde está este país en África, hoy, precisamente a la hora en la que tú y yo estamos hablando, hay proceso de esclavitud contra una parte de la población mauritana, que son negros? Te podría decir un montón de historias. Más de 4.000 millones de habitantes en el mundo viven con menos de $5 al día. 1.500 millones de personas en el mundo viven con menos de $1 al día. Hay explotación infantil, trata de personas.
Dime una cosa, Carlos, ¿tú crees que los sistemas políticos, como los hemos denominado, están resolviendo los problemas tan complejos que hoy tenemos? La respuesta es no. No. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es pensar que nos tenemos, que nos tenemos que poner manos a la obra para que lo que no nos gusta, lo que no nos sirve o lo que no nos ayuda a vivir mejor sea cambiado por otra alternativa. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar, con nuestros aciertos y sobre todo con nuestros errores. Correcto. Fratelli Tutti, entonces, primera promoción, vamos a estar atentos a lo que de ahí salga, que sin duda va a ser nutrido e interesante. Metámonos, si me permites, Antonio, en el mundo de las campañas políticas. La campaña tiene un ritmo político, ¿no es cierto? Pero cuando se gobierna, el ritmo cambia. Nosotros en el Perú le decimos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, digamos, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo se hace una campaña? ¿Cómo se vende a un personaje que luego será el mismo o deberá ser el mismo cuando gobierne, Antonio? No, eso no es así, Carlos. Mira, cuando un candidato o una candidata gana, desde el minuto uno en que, digamos, ya tuvo la victoria, esa persona cambia porque empieza a tener poder, que quizás antes no lo tenía, y el poder es algo que transforma a las personas, para bien y para mal. Yo siempre digo, porque aprendí esto con el presidente mexicano Felipe Calderón, con el que tuve la oportunidad de trabajar, que fue presidente en los 2006 al 2012, lo que aprendí con él cuando trabajé en Presidencia de la República es que este tipo de liderazgos, mujeres y hombres que llegan al poder de nuestros países, llegan con sus virtudes que crecen a lo largo de su mandato, pero también llegan con sus defectos que crecen a lo largo de su mandato. Lo importante es equilibrar los defectos para que estos no se coman a las virtudes. Entonces, yo te diría que una campaña electoral, a lo mejor el espacio no da como para contarte todo lo que es una campaña electoral, no es vender Coca-Cola, no es vender una pizza, no es vender un auto, es un proceso en el cual una persona intercambia como candidata, como candidato, valores con los ciudadanos. Y el valor más importante por el que se termina votando a una persona es la credibilidad. Después de la credibilidad, la confianza. Ahora, depende de cada situación y cada circunstancia del país. Las elecciones en Estados Unidos, las últimas entre Biden y Donald Trump, pues tuvo una razón de ser, y las anteriores entre Donald Trump y Hillary Clinton pues tuvieron una razón de ser. Lo mismo pasa también en Perú con la victoria del presidente Castillo y Keiko Fujimori en la segunda vuelta y en Argentina, en España. O sea, hay casos muy distintos, ¿no? Pero digamos que en términos muy generales la credibilidad es un valor que hace transacción entre los ciudadanos y el candidato o la candidata. Antonio, Angela Merkel señaló hace poco que uno no llega al gobierno a aprender, sino que uno en su papel opositor, uno se prepara para llegar al gobierno y resolver problemas. Y cuando llega al poder, por supuesto, tiene que encargarse de esos problemas desde su perspectiva y de su óptica y de su cosmovisión. La pregunta es esta, ¿alguna vez te tocó preparar candidatos cuyo conocimiento del Estado, por ejemplo, o de gestión, fuesen realmente pobres, Antonio? Sí, mira, yo respeto mucho a Angela Merkel, que ha sido una gran líder en Alemania, en Europa y en el mundo, y ella llegó muy preparada, pero la verdad es que no es la tónica general de nuestros gobernantes, y esto es algo que sí debe de preocuparnos a los ciudadanos. A tu pregunta en concreto, hay muchas circunstancias en muchos países. Por ejemplo, te voy a contar el caso de Haití, que tuve la oportunidad de trabajar con dos candidatos que ganaron y que fueron presidentes. El último, mi hermano querido Jovenel Moïse, que en paz descanse porque lo asesinaron siendo presidente, pero el anterior, Michel Martelly, un cantante que no tenía ni la menor idea de lo que era el Estado, la Constitución, o cómo se gobernaba, pero sabía muy bien salir al escenario y, digamos, ser encantador de serpientes. Ese presidente, como candidato, ¿para qué sirvió realmente? Para darle de un plumazo una barrida al sistema tradicional que estaba ahogando a los haitianos. Tuvo la oportunidad de hacer un gobierno razonable, mucho mejor que los políticos tradicionales, y eso permitió iniciar un combate, por ejemplo, contra el narcotráfico y el crimen organizado en un país que es la sexta economía más pobre del mundo y la primera de América Latina. Entonces, volviendo al principio de tu pregunta, comprendo lo que dice Angela Merkel, la realidad no es así. Lo que yo propongo es que los ciudadanos nos tenemos que preocupar por qué tipo de políticas y políticos están llegando al gobierno de lo público, que es lo que nos afecta a todos. Si no nos metemos como ciudadanos, vamos a seguir quejándonos cada 5 años, cada 4 años, dependiendo de cuándo sean las elecciones, y no vamos a lograr
que nuestros políticos resuelvan los problemas que es para lo que están ahí, no para robar o no para ser delincuentes. Antonio, pero siempre me he preguntado, a partir de entender que hay buena fe, por supuesto, en quien quiere llegar al poder para servir, ¿no es cierto?, en que puede haber una suerte de preparación incluso avanzada de los candidatos, pero cuando llegan a gobernar se encuentran que los problemas que enfrentan los desbordan, Antonio, ampliamente. No sé, tienes problemas con las multinacionales, tienes problemas con financiamientos opacos, tienes problemas con la oposición, tienes problemas de toda índole, Antonio, y de pronto llegaron ahí y quizás, oye, no estaban tan preparados y no veo tampoco capacidad para decir, me equivoqué. Bueno, déjame, empezando por el final de tu pregunta, dale. tu comentario. Efectivamente, Carlos, no es que estén muy acostumbrados a pedir perdón y nuestros políticos deberían de aprender a pedir perdón, porque por ahí no puede empezar a mejorar muchos de los problemas en los que se meten cuando están gobernando. Lo segundo es que definitivamente en el mundo, por eso hemos creado Fratelli Tutti, nos enseñan a administrar el poder. Claro. El poder es una dinámica tremenda y deben de enseñarnos. Ya la verdad es que la educación que estamos impartiendo a nuestras hijas e hijos no sirve, es una educación del siglo pasado. Esa es una buena discusión. Hay que cambiarla, claro, hay que cambiarla también de un plumazo. Entonces, que nos enseñen, ¿no?, a administrar el poder. A mí no me enseñaron, tuve que aprender en el camino. Eso le pasa a nuestros gobernantes. Por eso, otra vez, yo creo que ellos solos no van a poder resolver nuestros problemas, no solo depende de ellos. Y también te voy a decir algo que es muy importante. Un líder, de los líderes que necesitamos hoy en el siglo XXI, en esta tercera década, para resolver los problemas que tenemos, tiene que ser un líder que piense de manera colectiva, es decir, que use el pensamiento colectivo. Y no solo el pensamiento colectivo para resolver un problema, sino para resolver todos los problemas, haciendo de su gestión un equipo de trabajo inteligente que sepa mirar, digamos, cómo abordar los problemas y resolverlos. Una sola persona no puede. No puede. Tenemos que también empezar a acostumbrarnos a eso, y yo creo que la política que viene va a estar muy enfocada en eso. Va a estar enfocada, Carlos, si me permites, en 4 cosas. En valores femeninos, en valores asociados a lo femenino, va a ser el siglo de las mujeres, es lo más importante que viene de camino en la política del siglo XXI. Lo segundo es que van a ser líderes que estén preparados para ponerse enfrente de los problemas y al frente de las personas, que sepan mitigar el dolor propio y el dolor ajeno de manera muy rápida en un mundo de incertezas que no solo tiene la pandemia de la salud, sino también de la economía, de la pobreza y de la inseguridad. Y por último, que sean líderes que nos ayuden a superar y a conquistar las metas y objetivos que por nosotros mismos no podemos. Y eso es muy importante, porque este liderazgo viene de camino, y es un liderazgo solidario, cooperativo, altruista, con una mirada compasiva, que no es una mirada religiosa, es una mirada claro, desde la perspectiva del ser humano. Así es, la perspectiva humana. Y yo creo que eso va a ser muy importante. No, me parece fantástico, Antonio. Estás planteando una mirada completamente diferente, que me parece más valioso, se nutre de toda tu experiencia justamente conociendo políticos y estando en campaña. Dime, para manejar un país, para gobernar, ¿te tiene que gustar el poder, Antonio? No necesariamente te tiene que gustar. Lo importante es saber que tú te subes a ese caballo o a esa yegua llamada poder y que lo tienes que, de alguna manera, administrar. Decía Platón que cuando llegan la mayoría de los gobernantes, los bajos instintos, las pasiones, esos defectos de los que yo te hablaba al principio, terminan controlando a los gobernantes y estrellando los países. Nos tenemos que educar. Te puede no gustar el poder, puedes estar en búsqueda del poder porque crees que tienes una misión de alguna manera en la que puedes aportar para resolver los problemas de tu país o de una comunidad específica, pero lo que sí es un hecho es que el poder y la política son 2 grandes instrumentos que realmente pueden ayudar a nuestros países. Son transformadores, así es. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Antonio, último minuto, ya una curiosidad casi de campaña, pero así de cotidiana. ¿Quién se mueve mejor en una campaña? De pronto es una pregunta absurda, pero ahí la dejo sobre la mesa. ¿Los candidatos hombres o las candidatas mujeres? ¿Quién se mueve mejor en el mundo de las campañas políticas? Cuando te dices quién se mueve mejor, ¿a qué te refieres? ¿Quién baila mejor o quién lo hace mejor, por ejemplo, en un discurso? ¿Quién es más permeable de pronto a escucharte,
a tomar las recetas correctas, a aprender, no sé, se siente más cómodo en el mundillo de la política? Yo estoy muy inclinado a acelerar el proceso de la incorporación de las mujeres a la política, porque necesitamos gobernantes que sean mujeres y hombres también que tengan un lado femenino, asociados a los valores de lo femenino. Entonces te diría que es el gran momento de la mujer, es el gran momento de los valores femeninos en un mundo de incertezas, y yo creo que ellas están en un gran momento para poder moverse, como tú dices muy bien, en el mundo de las campañas electorales. Antonio, yo creo que es el siglo de las mujeres, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y de los valores femeninos que van asociados a ellas. Antonio, qué bárbaro, se nos fue el tiempo conversando. Quiero agradecerte muchísimo la predisposición para conversar, y Lima es tu casa cuando te quieras venir desde Ecuador. Claro que sí, pronto voy a ir para allá, así que te agradezco mucho, Carlos, y un abrazo muy fuerte para todos. Bien, Antonio, muchísimas gracias. Ahí estaba Antonio.